Vamos a continuar con las clases de portafolios de inversión y vamos a ver en este video lo que es el índice de Sharpe, lo que es el Capital Asset Pricing Model, KPM, comúnmente conocido, y lo que es el indicador alfa. ¿Okay? Entonces, el índice de Sharpe simplemente es el rendimiento promedio de cualquier activo financiero menos la tasa libre de riesgo dividido entre la desviación estándar o el riesgo del activo financiero. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos, podemos ver diferentes empresas, inclusive el mercado, porque esas empresas cotizan dentro del IPC MXX de la Bolsa Mexicana de Valores, y entonces el IPC es lo que nosotros estamos considerando como el mercado, y estas empresas pertenecen a este mercado. Ok, entonces para cada una de estas empresas tengo su rendimiento promedio. Estos datos son semanales, es el promedio aritmético, que sería R barrita. Tenemos obviamente la tasa libre de riesgo de referencia para este ejemplo y lo que es el riesgo que ya se calculó anteriormente. Al hacer esta diferencia y esta división podemos nosotros notar el cálculo del índice de Sharpe. Podemos ver que en todos estos casos que no están en azul, estos son diferentes de 0. Entonces tenemos también calculada la tasa libre de la tasa premium para estos activos financieros, y podemos darnos cuenta que tanto Azur está por encima tiene rendimientos por encima de la tasa libre de riesgo como Santander, y de la misma manera el índice de Sharpe pues es positivo en ambos casos. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un pequeño análisis. ¿Qué sucede? Bueno, simplemente el índice de Sharpe es aquí al rendimiento promedio, al rendimiento aritmético, se le está quitando de manera aritmética como una resta solamente la tasa libre de riesgo. Y a ese resultado, que puede ser tanto positivo y negativo. En este sentido, si la tasa libre de riesgo fuera mayor que el rendimiento aritmético, pues obviamente esta diferencia aritmética sería negativa. Entonces, ¿qué significaría? Que ya, bueno, de esa manera no se deben de quitar las tasas, pero bueno, así está el índice construido. Entonces, significa que los que son negativos están por abajo de la tasa libre de riesgo. Si están por abajo de la tasa libre de riesgo, como ya se comentó, pues no se debería de invertir en ellos, porque entonces mejor invierto en la tasa libre de riesgo y no involucro el capital en algún activo que contenga riesgo. ¿Ok? Y entonces todo esto es con respecto a su denominador, que es el riesgo o la desviación estándar. La desviación estándar pues nunca va a ser negativa, entonces prácticamente todos los que salen con signos negativos pues no, de acuerdo al índice de Sharpe, pues no podrían ser candidatos a que fueran seleccionados como empresas que pudieran formar un portafolio. ¿Por qué? Porque obviamente todas esas empresas serían las empresas que estarían por abajo de la tasa de libre de riesgo, que coincide con la tasa, con lo que nos está diciendo, con la tasa premium. Azur y Santander tienen rendimientos por arriba de la tasa premium, y el índice de Sharpe también nos lo está demostrando, aunque lo está quitando de manera aritmética, no de la forma en que se debe de quitar, pero bueno, es una forma en que la persona que creó este índice pues así lo está calculando, y está pesado por el riesgo. Vuelvo a repetir, el riesgo siempre va a ser positivo, entonces no infiere nada con respecto a esto. Lo que sí es importante es que lo único que nosotros como inversionistas estamos buscando, que el rendimiento de un activo financiero al cual estamos nosotros invirtiendo pues esté por encima de la tasa libre de riesgo, es decir, que el numerador sea lo más grande posible. ¿Okay? Y por otro lado, el efecto del riesgo de la desviación estándar que está en el denominador, pues nosotros esperamos que el riesgo sea lo más pequeño posible. Entre más pequeño sea el riesgo o la desviación estándar, que es el denominador, pues obviamente esta fracción va también a ser grande.
Entonces, ¿cómo interpretamos el índice de Sharpe? Con todo lo que he platicado anteriormente, pues vamos a escoger empresas que tengan un índice de Sharpe el cual pueda ser positivo y además lo más grande posible. ¿Ok? Lo voy a repetir, si esto es grande, significa que el rendimiento promedio está por encima de la tasa libre de riesgo, y bueno, eso es bueno, ¿no? Y si el denominador es pequeño, o sea, el riesgo es pequeño, entonces también hace que este indicador sea grande en número. ¿Ok? Entonces, de esa manera vamos a calcular el índice de Sharpe. ¿Sí? Aquí lo podemos hacer fácilmente. En lo que tenemos nosotros, calcular el índice de Sharpe. Aquí tengo dos, simplemente cuento con Arca Continental y con el mercado, que en este caso son datos del IPC, porque después los voy a estar ocupando. Entonces, en estos ambos casos, tengo el precio ajustado al cierre, que ya se explicó también por qué se utiliza esto, y vamos a calcular los rendimientos. Los rendimientos o tasas de interés, ¿no? Que ya ustedes conocen, para estos dos, tanto para Arca Continental como para el IPC. Y como ya podemos ver en los datos, pues como ya explico, entonces es el interés dividido entre la inversión inicial. ¿Okay? Y de esa manera obtenemos los rendimientos o las tasas de interés para ambos activos que tenemos aquí, tanto para Arca como para el IPC. Estos serían los rendimientos. De estos rendimientos hay que calcular los rendimientos reales. ¿Sí? ¿Cuáles son los rendimientos reales? Como ya se ha comentado, son aquellos que no tienen el efecto de la inflación. Entonces, igual, es original entre, en este caso, estos datos son mensuales, tomamos la inflación mensual. Y de esa manera vamos a obtener rendimientos menos 1, vamos a obtener rendimientos reales. No cambia nada. Aquí está. Y podemos checarlo para todos y también para acá. ¿Ok? Entonces de esa manera estamos quitándole el efecto de la inflación a ambos. Entonces ya tenemos los rendimientos reales y podemos calcular lo que nosotros estamos llamando el índice de Sharpe. Entonces tengo estos dos y vamos a calcular índice de Sharpe. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? Para calcular el índice de Sharpe necesito la tasa libre de riesgo, que para México es los CETES, que como ya se vio es el 7% ahorita, y aquí se calcula una tasa equivalente mensual para esta tasa de CETES. Entonces, primero, ¿qué necesito para sacar el índice de Sharpe? Pues primero necesito el rendimiento geométrico. Entonces necesito el promedio de cada uno de ellos, de los rendimientos. Entonces, ya tengo aquí los rendimientos y de estos calculo el promedio. Lo mismo lo podría hacer para el IPC, para calcular su índice de Sharpe del IPC. Ahí está. ¿Qué más necesito de estos? Necesito conocer el riesgo. ¿Ok? Entonces el riesgo, en este caso voy a considerar que estoy tomando solamente una muestra
y lo voy a calcular como la desviación estándar muestral. Desves.m. Vuelvo a repetir porque estoy considerando que estos datos son una muestra, no es una población. Por eso de esa manera estoy calculando el riesgo. Entonces tenemos ambos, para ambos casos, para ambos activos tengo su promedio, tengo el riesgo y tengo la tasa libre de riesgo de manera mensual. Es decir, este es el promedio de rendimientos mensuales, este es el riesgo mensual y este es la tasa libre de riesgo de la misma manera mensual. Entonces, como lo dicta el índice de Sharpe, entonces la diferencia entre el rendimiento del activo menos, o sea, descontamos de manera aritmética la tasa libre de riesgo y la divido entre la desviación estándar, que en este caso la estamos considerando como el riesgo. Y de esa manera obtenemos lo que llamamos el índice de Sharpe. ¿Ok? En estos ambos casos, el índice de Sharpe podemos ver que es positivo. Es decir, ARCA está dando rendimientos por encima del ¿cómo se llama? De la tasa libre de riesgo, que ya sabemos que es esta, de manera mensual. Y aparte ya tiene el índice de Sharpe, pues tendría el efecto, o ya está considerando respecto al riesgo que se está incurriendo. De esta manera muy sencilla, uno puede calcular el índice de Sharpe. Entonces, ¿en qué empresas podría yo seleccionar para que pudieran formar un portafolio? Pues aquellas que tienen, vuelvo a repetir, el índice de Sharpe más alto y aquellas que tienen un índice de Sharpe positivo, por las cuestiones de cómo se está calculando. ¿Ok? Entonces, es un índice muy sencillo, que no debe tener ningún problema para calcularlo. Y ahora vamos a hablar del Capital Asset Pricing Model. Bueno, ¿qué es el KPM, ¿no? Comúnmente conocido? Y ¿cómo le podemos decir? Pues ese es el valor. O sea, nosotros estamos calculando rendimientos de diferentes empresas. Y ese rendimiento, pues lo podemos calcular ya sea el rendimiento promedio o el rendimiento geométrico. Más sin embargo, este modelo nos trata de decir cuál es el precio del activo financiero que está considerando el mercado. ¿Quién es el mercado? Pues el índice al que pertenece este activo financiero. Simplemente, ¿cómo se obtiene el Capital Asset Pricing Model? Bueno, simplemente es el rendimiento de la empresa o del activo financiero menos la tasa libre de riesgo. Lo mismo sucede en el eje de las X, consideramos el rendimiento del mercado, en este caso del IPC-MX, porque ese es el mercado, menos la tasa libre de riesgo. Obviamente, si ustedes consideran empresas de otros índices, pues entonces el mercado va a ser el índice al que pertenece esa empresa, inclusive si es de otro país o de otra bolsa, etc. Entonces hay que tener cuidado en esta parte quién consideramos al mercado. Entonces el modelo de regresión con estas dos variables, con estas variables de entrada y con estas variables de salida, con esta variable independiente o con esta variable dependiente, sería de la siguiente manera. Sería R menos el rendimiento libre de riesgo de la empresa, sería igual a beta 0 más beta 1, que en este caso, de los portafolios, lo que simplemente se llama beta, multiplicado por X, que es X, el rendimiento del mercado menos la tasa libre de riesgo. Entonces, ¿qué hipótesis existe? Bueno, entonces, si el índice es un promedio de lo que sucede con todas las empresas que están dentro de este índice, entonces se esperaría que toda la empresa
o que todas las empresas que están dentro de ese índice se comportaran igual que el mercado, es decir, igual que el índice. O sea, todas ellas, el efecto que tienen, contribuyen al efecto del índice o del mercado. ¿Sí? Esta es la hipótesis. Si esto fuera cierto, de acuerdo a este modelo, nos diría que si el mercado no tiene rendimientos, o sea, que si el valor de aquí, la variable de entrada es 0, entonces la empresa de referencia, pues también no debería de tener rendimientos. ¿Ok? Porque pertenece a este mercado. Entonces, si el mercado tiene 0 o está en nivel 0, pues también la empresa entonces debió de haber estado en el nivel 0. Y en ese sentido, con respecto al modelo econométrico, pues implica entonces que beta 0 debe de igual a ser 0. ¿Sí? Entonces, si beta 0 es igual a 0, el modelo econométrico nos quedaría como el rendimiento de referencia de la empresa menos la tasa libre de riesgo es igual al beta 1 o al beta nada más, multiplicado por el rendimiento del mercado menos la tasa libre de riesgo. Despejando el rendimiento de la empresa, pues simplemente que está aquí, del otro lado de la igualdad se vería referenciado como más RDF. Entonces R, que es el rendimiento de la empresa, es igual a la tasa libre de riesgo más beta veces la tasa del mercado menos la tasa libre de riesgo. ¿Sí? Si lo vemos y lo calculamos en promedios, entonces el promedio o el rendimiento esperado de la empresa es igual a la tasa libre de riesgo más beta por el rendimiento promedio del mercado menos la tasa libre de riesgo. ¿Ok? Y esto es lo que se conoce como el Capital Asset Pricing Model. ¿Sí? ¿Qué significa en estas cosas? Pues significa que el mercado, si se dan cuenta, vean, el rendimiento promedio de la empresa o cualquier rendimiento de la empresa simplemente está referenciado ¿por quién? Por el rendimiento del mercado, porque la tasa libre de riesgo, pues esa es una constante, esa se mantiene fija, pero el rendimiento del mercado, pues ese varía. Entonces, podríamos decir que el mercado, es decir, el mercado le está asignando directamente un valor al rendimiento del activo financiero. ¿Ok? Entonces, por eso es aquí que se dice, es el valor de los rendimientos que el mercado le asigna a la empresa. El puro mercado le está diciendo qué valor tiene la empresa. ¿Ok? Es como si, un ejemplo, el promedio de un grupo. ¿Ok? Entonces, el promedio de un grupo es una referencia para todos los integrantes del grupo. Entonces, es como, y en este caso estaría diciendo que con respecto al Capital Asset Pricing Model, que el promedio del grupo con respecto a este modelo le estaría asignando, ¿no?, cuál sería la calificación promedio de cada uno de los individuos que forman el grupo. Obviamente, ¿cuál es la diferencial de todo esto? Pues es el beta, que simplemente mide la relación que existe entre la empresa y el mercado. Así de fácil. Entonces, en este ejemplo, pues podemos ver, tengo en este caso, pues varios betas, que simplemente es la relación que existe entre el mercado y como variable de entrada y como variable de la empresa, y de esta manera calculamos el Capital Asset Pricing. ¿Ok? Y bueno, aquí pongo el rendimiento promedio semanal, o sea, es que si se dan cuenta, el Capital Asset Pricing Model es que estoy calculando aquí como Capital Asset Pricing Model, está diciendo cuál es el valor del rendimiento de la empresa. ¿Sí? Es decir, le está diciendo simplemente con los valores del mercado y la relación que tiene el mercado con la empresa, le está asignando un rendimiento, como pueden ver. Sin embargo, la realidad es diferente, porque si yo calculo el promedio, el real, o sea, el promedio que tenemos acá, podemos ver que estos dos son diferentes.
Por un lado tengo el promedio semanal aritmético y por otro lado tengo el valor que el mercado le está asignando a Azur. Entonces podemos ver que hay una diferencia. Y en todos los casos, porque por ejemplo aquí los casos más graves serían los que tienen rendimientos negativos. Estos tienen rendimientos negativos, sin embargo el mercado les está diciendo al PECA, a Megacable y a Carso que su rendimiento con respecto del mercado debió de haber sido positivo, cuando la realidad es diferente. Su rendimiento promedio de las empresas fue negativo. Entonces hay una diferencia entre el valor del rendimiento que está dictando el mercado y el rendimiento que realmente está sucediendo. ¿Ok? Esa diferencia se conoce como alfa. ¿Quién es alfa? Pues agarramos el rendimiento del mercado, por ejemplo, en este caso, si quisiéramos calcular alfa, agarro el rendimiento del mercado, que sería este que está acá, que es el 0.28%, y le resto el valor del Capital Asset Pricing Model, que es del 0.06%. Y de esa manera estoy midiendo el gap o la diferencia que existe entre el valor que realmente está pasando, o sea, el valor promedio que realmente está teniendo Azur, con respecto al valor que la empresa debería tener respecto de lo que está dictando el mercado. Entonces, esta diferencia entre lo que está sucediendo realmente con los datos menos lo que está diciendo el modelo de Capital Asset Pricing Model se conoce como alfa. ¿Okay? Y entonces yo tengo aquí alfa, lo defino de la siguiente manera, como esa diferencia. ¿Sí? Entonces es este modelo. ¿Qué es lo interesante? Bueno, como yo les comentaba, hablando como la referencia de su grupo. Entonces yo tengo un promedio que es el Capital Asset Pricing Model grupal. O sea, es lo que me está diciendo el grupo. El grupo se está comportando de esta manera. Sin embargo, hay jóvenes que tienen un desempeño por encima de lo que tiene el grupo. O sea, los que tienen mejores calificaciones, los que están siendo más eficientes, están teniendo mejor aprovechamiento. Entonces, esas personas que tienen mejor aprovechamiento, pues obviamente cuando calcule su promedio de ellos, su promedio va a estar por encima del promedio del grupo. Entonces lo mismo sucede en este caso con las empresas. Tenemos un promedio de todas las empresas que están dentro de un índice dado por el mercado, que lo conocemos como Capital Asset Pricing Model, pero hay empresas que están haciendo bien las cosas y las están haciendo mejor que las demás empresas que forman todo el índice o todo el mercado. Entonces la diferencia del rendimiento de esas empresas que están haciendo bien las cosas menos con lo que está dictando el mercado va a ser positivo. Entonces tenemos un alfa positivo. Entonces tenemos el índice de Sharpe para que nos diga quiénes están teniendo rendimientos por encima de la tasa libre de riesgo y pesado con su riesgo. Y tenemos también alfa. Entonces, ¿en qué empresas podemos seleccionar o qué empresas podemos considerar? ¿Qué activos financieros podemos considerar para que pudieran estar en una lista que formen un portafolio? Pues aquellas que tengan un alfa positivo y que sea el más grande. Porque entre más sea la diferencia, es el gap o la diferencia que le estamos llamando alfa, entre el rendimiento de la empresa y lo que dice el mercado, pues estas empresas están teniendo un mejor desempeño. ¿Sí? Caso contrario, pues obviamente las empresas que tienen un alfa negativo, significa que su desempeño no es tan bueno, que realmente los rendimientos que están obteniendo pues están por debajo de lo que el mercado esperaría que tuvieran. Entonces estas empresas que no están teniendo un buen desempeño, pues no las debería de considerar. ¿A quiénes debo de considerar? A las que tienen un alfa positivo.
Y bueno, aquí tengo algunos ejemplos. Aquí tengo el rendimientos promedios que les platiqué. Tengo el cálculo del Capital Asset Pricing Model de las diferentes empresas. Y bueno, en este caso no considero el IPC para hacer esto porque el IPC es el mercado, ¿no? Entonces no tendría sentido, ¿no? Entonces simplemente hago la diferencia y pueden darse cuenta que Alpeca, Megacable y Carso, Bimbo y Gruma pues tienen un alfa negativo, es decir, su desempeño no está siendo el adecuado, de tal manera que el alfa negativo significa que están por abajo de lo que les está diciendo el mercado que deben de tener como desempeño, y las únicas que tienen un desempeño encima del mercado pues tendremos que es Azur y Santander, es decir, su alfa es positivo. ¿Qué significa que sea positivo? Que su desempeño está por encima de todos los demás del mercado, por decirlo de alguna manera, y su rendimiento es mucho mejor, su desempeño es mejor. Entonces, ¿en qué empresas me tengo en este caso que con respecto a estos datos que fijar? En Azur y Santander, para considerar invertir en ellos. Y pues estas ideas sencillas para seleccionar empresas con estadísticas de rendimientos y de riesgos, pues sería todo por ahora con respecto a la presentación. Entonces vamos a ver el cálculo, ¿no? Entonces para el cálculo pues es esto fue lo del índice de Sharpe. Y vamos a copiar la hoja. Que ya tenemos nuestros rendimientos reales y todo lo que necesitamos. Tenemos el riesgo y todo esto. Bueno, entonces vamos a empezar por el Capital Asset Pricing Model. Entonces necesito calcular beta. Entonces aquí en la presentación dice que beta es la relación que existe entre el mercado menos la tasa libre de riesgo y el mercado y la empresa menos la tasa libre de riesgo. Entonces, al restarle esto, lo único que va a pasar es que los puntos se van a recorrer. Pero la relación va a seguir siendo, o sea, la línea de dispersión va a tener exactamente la misma pendiente. Entonces, beta simplemente lo calculamos con una función pendiente. La función pendiente de quién? Del y conocido y del x conocido. De acuerdo al modelo, las variables de entrada o las variables independientes son los precios del mercado. Serían todos estos. Perdón, en este caso, claro. Entonces, las variables de entrada serían los precios del mercado y las variables de salida o los yes o la variable dependiente sería la empresa que se está analizando o el activo financiero que se está estudiando. Entonces aquí sería esto, coma, y las variables de entrada, porque primero va el y conocido y luego va el x conocido. Y de esa manera obtenemos la pendiente, es decir, la relación entre el IPC como variable de entrada y Arca Continental. Si ustedes tendrían alguna duda de esto, pues también es fácil, ¿no? Vamos a introducir una gráfica para ir entendiendo estos conceptos. Insertar. Una gráfica de dispersión, ya saben, como siempre. Ok. Entonces, ¿qué quiero en este modelo? Parecido a lo que yo les expliqué. Pues simplemente lo que quiero es mostrar eso, ¿no? Entonces aquí sería ¿quién va en los valores X de la serie? Como ya lo mencionamos, es el mercado. ¿Quién va en el valor Y de la serie? Pues es Arca. Y esta es la gráfica de dispersión. ¿Sí? Vamos a ponerle... Bueno, aquí vamos a ponerle... Ok. Esta es la gráfica de dispersión que muestra cómo se están comportando el IPC como variable de entrada
y como variable de salida Arca Continental. A este formatito nosotros le podemos dar un diseño rápido y ponerle aquí la que tiene la línea de tendencia. Esto lo vamos a eliminar y voy a subir esta ecuación que tiene acá. Si ustedes pueden darse cuenta, este es el modelo econométrico de esta línea de regresión o de tendencia que nos da Excel. Entonces podemos ver en este caso que beta 0 es 0.0139 y que beta 1 es 5894, ¿sí? Que es el mismo que tenemos acá. Si yo quisiera calcular a beta, bueno, no tendría sentido calcular beta 0, ¿no? Pero si lo quisiera hacer sería intersección eje y yo calculo esto. Pero a mí solamente me interesa saber la relación que guarda el mercado con la empresa y eso lo calculo con beta. Y beta pues lo puedo obtener de aquí, pero a veces no queda muy bien. Simplemente es con la función pendiente de los Y conocidos, que es la empresa, coma los X conocidos, que es el IPC, como referencia. ¿Ok? Y entonces, pues ya tenemos beta, tenemos la tasa libre de riesgo, necesitamos los rendimientos. En este caso, necesitamos los rendimientos para estos dos. El promedio, ¿no? El rendimiento promedio, voy a calcular de los dos, o sea, pero para irlo checando, ¿no? Entonces, ahí está, es igual a promedio. Estos rendimientos. Y ahí está. Entonces, vamos a ver quién es el modelo. Entonces, el modelo del Capital Asset Pricing Model es la tasa libre de riesgo más beta por el promedio del mercado menos la tasa libre de riesgo. ¿Okay? Entonces, si lo calculamos acá, este es el rendimiento promedio de ambos, pero ¿cuál sería el rendimiento promedio de Arca vamos a poner según el mercado? ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí. Ahí está. Sí, este es el promedio de Arca, el normal que nosotros tenemos. Nada más que lo que yo estoy diciendo, que el Capital Asset Pricing le va a asignar, con respecto de los datos del mercado, le va a asignar un posible valor que debería de tener, en este caso, Arca Continental. Y este rendimiento promedio del mercado del que yo les estoy hablando es lo que estamos Capital Asset Pricing Model, es lo que estamos llamándole, ¿sí? Entonces el Capital Asset Pricing Model para Arca, ¿sí?, tendría que ser, como lo dice el modelo, la tasa libre de riesgo, en este caso todos los datos que tengo son mensuales, tal cual dice, más beta, que multiplica al promedio del mercado, ¿sí?, porque el IPC es el mercado, porque es el índice al cual pertenece Arca Continental, menos la tasa libre de riesgo. ¿Okay? Y de esta manera sí obtenemos el valor de Capital Asset Pricing Model de decimales para tener una diferencia. Que aquí está. Entonces es la tasa libre de riesgo más beta por el rendimiento promedio del mercado menos la tasa libre de riesgo. Y es exactamente lo que estoy calculando aquí. Es la tasa libre de riesgo más
beta que multiplica al promedio del mercado menos la tasa libre de riesgo. Entonces, exactamente es lo que está aquí. Y bueno, ya volviendo a repetir lo que ya he explicado, hay una diferencia entre este valor y este valor. Es decir, el Capital Asset Pricing Model me está diciendo que Arca Continental debería tener un rendimiento promedio del 0.7892%. ¿Sí? Eso es lo que el mercado le está asignando al valor del rendimiento que debería tener Arca Continental. Más sin embargo, Arca Continental se está comportando de una manera totalmente diferente. Arca Continental tiene un promedio de rendimiento del 1.949 de 1.9487%. ¿Sí? Entonces, este es el rendimiento que dice que Arca Continental debería tener según el mercado, y este es el rendimiento que realmente tiene. ¿Ok? Entonces, hay una diferencia. Esa diferencia es lo que nosotros le estamos llamando alfa. ¿Sí? ¿Cuál es el valor de alfa para Arca Continental? ¿Sí? Para la misma Arca Continental, ¿cuál sería el valor de alfa? Bueno, pues como lo habíamos comentado en la presentación, alfa es la diferencia entre el rendimiento que realmente tiene la empresa menos el Capital Asset Pricing Model, es decir, el rendimiento que le está asignando el mercado a esa misma empresa. Puede ser positivo, puede ser negativo, nosotros estamos interesados en las empresas que tienen un alfa positivo. ¿Ok? Entonces, alfa de Arca Continental es el valor que realmente tiene, es el promedio de sus rendimientos, menos el valor que supuestamente debe tener con respecto de lo que dicta el mercado. Y en este caso podemos darnos cuenta que alfa es positivo. Entonces, Arca Continental está teniendo un desempeño por encima del mercado. Es decir, la diferencia entre su desempeño y lo que dicta el mercado es de 1.15%. Es decir, este valor está por encima de este 1.15%. Es decir, ese es el gap que tenemos entre uno y otro. Es esta diferencia. Este es alfa. Entonces, en este caso, para este ejemplo, Arca Continental están teniendo un mejor desempeño de lo que el mercado le está diciendo. Entonces, para estos datos, Arca Continental podría ser un candidato para considerarlo en un portafolio. Obviamente, el mismo proceso se debería de hacer para varias empresas y poder tomar la decisión de quienes están teniendo un buen comportamiento y quienes no están teniendo un buen comportamiento. Si este alfa hubiera sido negativo, entonces no podría yo considerar que Arca sería buena para ponerlo en un portafolio bajo esta perspectiva, o sea, bajo esta teoría, ¿sale? Y pues hasta aquí vamos a dejar este video y pues espero que las nociones y la parte de la econometría y toda la aplicación de la situación pues sea transparente para todos.